7 de la mañana con 33 minutos, de regreso con ustedes a través de la señal de Globovisión con mucho más de Primera Página. Estamos conversando con Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en el marco del Día Nacional del Periodista. Hablábamos de la situación de los medios y por supuesto también del surgimiento de las plataformas digitales, de los medios digitales, y desde el sindicato se reconoce el principio de la pluralidad y el principio del compromiso con la verdad que tienen estas plataformas, pero también desde otra parte volvemos a un tema también importante y tiene que ver con la objetividad de estas plataformas, en el entendido también de un punto importante dentro del desarrollo del ejercicio del periodismo, y es la posición política de cada uno de los profesionales de la comunicación. Como también en un contexto tan polarizado hoy, este es un factor determinante en el desarrollo tanto de la cobertura como de la composición de una noticia para ser presentada a la audiencia. Mira, en primer lugar, decir, por si alguien puede tener duda de eso todavía a estas alturas, es que el hecho de ser periodista no limita nuestros derechos civiles y políticos a... Pues, pero marca el desarrollo de la profesión. Mira, por fortuna, además, el periodismo se trata de hechos, de contar hechos. Y los hechos, por ser hechos, son verificables, son comprobables. Con lo cual, si alguien se permitiese mentir con respecto de lo que dice, esa mentira tendría patas cortas y muy rápido la gente sabría que están mintiendo. De nuevo, ser periodista no es una limitante para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y en lo absoluto tendría por qué incidir sobre la manera de hacer periodismo y sobre todo de incidir sobre el valor que tiene la verdad, y que es un valor que para los periodistas es, sin duda, es el más importante. De nuevo, el periodismo es narración de hechos, es contar los hechos. Tal vez los énfasis pueden introducir algunas variables, claro, pero al final es contar hechos, y siendo hechos pues son verificables, y la gente podría fácilmente saber cuando un periodista le miente. Pasando también al tema gremial, una de las cosas que desde el Estado venezolano y desde parte del sector comunicacional del país, de quienes ejercen esta profesión, se ha criticado que no se ha defendido desde esta trinchera, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, desde el Colegio Nacional de Periodistas, las agresiones a periodistas de los medios públicos. No, es absolutamente falso. Creo que, de nuevo, es un intento por afectar la credibilidad de las organizaciones que en definitiva estamos en terreno y que venimos acompañando a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en especial víctimas de violación del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Cuando yo te digo que se han presentado 244 casos que son violatorios a la libertad de expresión, que por cierto han afectado a 230 periodistas y trabajadores de prensa en lo que va de año 2019, ahí hay con seguridad trabajadores de medios públicos. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones el trabajador de un medio público se inhibe de formular una denuncia ante una organización como la nuestra, que, y quiero decirlo también, aunque el periodismo pudiese ser militante sin ningún problema, que en efecto sí tiene una política que se opone al gobierno del presidente Nicolás Maduro, en tanto que no garantiza el derecho a la información, no garantiza el derecho al trabajo, no garantiza el derecho a la libertad de expresión. Si los derechos que defendemos y promovemos desde nuestra organización no están siendo garantizados, nosotros no podemos otra cosa que tener posiciones contrarias a quien vulnera ¿Pero cómo compagina eso con la imparcialidad? La imparcialidad con respecto de que, de nuevo, como organización
tenemos una posición y la posición además estatutariamente se define en función de que los derechos que nosotros defendemos y promovemos, repito, estén garantizados. Hay unas políticas públicas que no los garantizan. Hay recursos del Estado que son utilizados para atacar al periodismo. Los organismos de seguridad están puestos más bien a la orden del hostigamiento y la persecución. Vemos cómo se permite que de manera impune grupos armados, civiles, ataquen, acorralen, amedrenten, detengan, secuestran, desaparezcan a periodistas y trabajadores de la prensa. No hay autoridades, no hay instituciones que le pongan freno a ese tipo de acciones. En definitiva, pues nosotros no podemos hacer otra cosa que trabajar en función de un cambio en esas instituciones, de oponernos a las políticas, no nos oponemos a las personas, y por eso insisto, y es un derecho que tenemos y es una responsabilidad que tenemos además como organización que promueve gremial y defiende esos derechos. Así es, y como organización gremial, más allá de la denuncia, en la práctica, ¿qué se ha hecho precisamente en la defensa de esto? Mira, hay un acompañamiento permanente, como te digo, por una parte a las víctimas de violación de derechos humanos. Estamos en el lugar donde ocurren cada uno de estos hechos, documentamos lo que ocurre, acompañamos la denuncia, ofrecemos mecanismos de protección para quienes los necesitan. Nosotros hemos podido, a través de acuerdos con organizaciones similares a las nuestras fuera del país, extraer de Venezuela a periodistas que se encuentran en riesgo y que es un riesgo inminente y que es un riesgo que ha sido denunciado ante las instituciones del Estado. Y con respecto del tema laboral, que también es un derecho que como sindicato defendemos y promovemos, pues hacemos discusiones de contratos colectivos, hacemos peticiones de mejores condiciones laborales para los trabajadores de la prensa. Hay un trabajo allí y de hecho me atrevo a decir que hay un trabajo que sin duda ha contribuido a contener un poco lo que ha sido esta arremetida en contra de periodistas. De hecho, si tú te das cuenta, de 55 detenciones que han ocurrido en el año 2019, ninguna de ellas se mantiene. Hay un reportero gráfico, por cierto, que está preso y que cabe recordar un día como hoy, que es Jesús Medina, está preso en una cárcel militar y es oportuno exigir su liberación el día de hoy. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. 7:41 de la mañana estamos conversando con Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Sube Rodríguez Pérez con sus comentarios. Así es, Carlos, y a esta hora nos corresponde de inmediato a revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Vamos a comenzar con Bolívar Divisa. Usted, como representante de los trabajadores de la prensa, ¿puede decir si ha habido denuncias por haber atacado periodistas de medios informativos del Estado por grupos opositores? Sí, cómo no, sobre todo en el marco de las protestas que ocurrieron a principios de este año y que ocurrieron también en el año 2017, nosotros pudimos documentar y acompañamos a víctimas de violación de sus derechos en el ejercicio de la profesión. Digamos, yo creo que la visibilidad de los nombres tiene que asumirlo cada víctima, porque nosotros como organización estamos más bien para protegerlas y trabajar en función de lo que pueda ser la decisión personal que ellos tomen. Pero repito, y no solo medios públicos, no solo medios del Estado, también medios privados que son percibidos por las audiencias como complacientes con los lineamientos del gobierno nacional y que han sido de manera injustificada y que además es absolutamente reprochable, atacados durante las coberturas que han estado haciendo, especialmente, repito, en esas manifestaciones públicas. Por su parte, Ramón Ramos, el líder, le pregunta qué logros a lo largo de estos 20 años puede celebrar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa para sus agremiados, cuáles han sido los mayores obstáculos que se les ha presentado para defender los derechos de sus agremiados y cuál sería su mensaje a los periodistas.
Fíjate, nosotros el día de hoy somos una organización que tiene delegados voluntarios en todo el país. Tenemos más de 75 periodistas que están trabajando en defensa del gremio, en defensa de esta profesión, que están generando y socializando mecanismos de protección, pero que al mismo tiempo están siendo formados por la organización y socializando al mismo tiempo instrumentos y mecanismos que nos permiten hacer cada día un mejor periodismo. Yo, durante el tiempo que tengo en la Secretaría General de esta organización, me he esforzado junto con la Junta Directiva para que esta organización sea una organización que se convierta en un paraguas que proteja por igual a todos los periodistas y trabajadores de la prensa, y no solo a los que están en Caracas, sino a los que están en todo el país. De hecho, aprovecho la pregunta para agradecer el trabajo que, repito, es un trabajo desinteresado y voluntario por parte de nuestros más de 70 delegados que son venezolanos, que sufren la crisis eléctrica, que sufren la escasez de gasolina, que sufren el alto costo de la vida, que no tienen transporte, pero que a diario se movilizan en defensa de esta profesión. Vamos a cerrar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Como siempre, gracias a quienes con sus comentarios también forman parte de nuestro espacio. Recuerden, @primerapágina en Twitter e Instagram. Y la etiqueta también sigue disponible para ustedes en las redes sociales. Pueden enviar su comentario, como siempre, con esta etiqueta. Vamos a cerrar nuestra entrevista con Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. En un eventual cambio de gobierno, en esta coyuntura política, ¿vamos a ver medios críticos? ¿O vamos a ver medios con la capacidad o con la disposición de criticar una iniciativa política que hoy estamos evaluando? El periodismo siempre tiene que estar en la acera del frente. El periodismo siempre tiene que ser el antipoder. El periodismo siempre tiene que ser, en definitiva, la defensa de quien tiene derecho a saber qué se hace con los dineros públicos, cuáles son las decisiones que se están tomando. En lo particular, y en la organización que dirijo, y mientras yo lo dirija, va a ser una organización que hará contraloría del poder indistintamente de quien lo ejerza, o indistintamente de que sea político, de que sea económico, o de que intente ejercerse por la vía de la fuerza o de manera ilegítima. Repito, y de eso creo que ha quedado un importante aprendizaje, pero además hemos dado muestras de que nuestro compromiso en definitiva es con la verdad. Los riesgos más altos los hemos asumido en este tiempo, y pese a ese riesgo no hemos desistido. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, vale, Carlos, por favor, gracias a ti y felicitaciones de nuevo. Gracias. Estamos conversando con Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Nos toca hacer una nueva pausa, 7:46 minutos.